Amigas, amigos, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que no tiene nada que ver con las lluvias, que al parecer hoy ya no va a llover. Por cierto, estoy platicando o estoy recibiendo esta mañana a la licenciada Alejandra creo, es jeroglífico aquí, Alejandra Basaldúa. Ella es coordinadora de atención a víctimas y testigos de la PGJE, para abreviar, Zona Costa. ¿Es correcto? Sí. ¿O dije muchos cargos? No, es Porque sí, correcto. porque le veo la chamarra de la PGJE, pero yo me Sí. acordaba que era de la PGJE. Así es, sí, soy la coordinadora de atención a víctimas y testigos, Zona Tijuana. De la De Procuraduría, la Procuraduría General de Justicia en del el Estado. Así es. Tiene un cargo muy largo, licenciada. Pero bueno, platíquenos un poco sobre esto. Primero, ¿a quiénes podemos llamar? Que son víctimas de un delito. Todas las personas que son víctimas directas, conocemos como son víctimas directas y víctimas indirectas, son atendidas en nuestras oficinas. Esas víctimas directas son las que, como bien lo dice la palabra, directamente reciben ese daño, ese sufrimiento, ¿verdad?, de un delito. Las víctimas indirectas son las que pues, indirectamente lo reciben, por ejemplo, como en un delito de homicidio. La víctima directa es la persona que fallece, esa persona no la vamos a poder atender, ¿verdad? Sin embargo, claro, tenemos víctimas indirectas que son los familiares, que son las personas que nosotros atendemos. En otros delitos, por ejemplo, como secuestro, cuando rescatan a la persona, atendemos a las víctimas directas, en este caso la persona que estuvo privada de la libertad o que estuvo secuestrada, y pues también a los familiares, ¿verdad? De manera indirecta. ¿Por qué? Porque ellos también sufren junto con la víctima ese menoscabo, ¿verdad? Patrimonial, emocional, por el cual fueron víctimas de ese delito. Okay. ¿Y ustedes los atienden después de que las otras personas, estos ministeriales y investigadores o como sea otra área, terminan su chamba, por así decirlo, entran ustedes a darles la atención de qué tipo? Claro, el área de atención a víctimas tiene tres áreas internas, que es el área de trabajo social, el área jurídica y el área legal. Okay. Todas las personas que acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia tienen ese derecho de ser atendidas y de recibir, así es el mandato constitucional en el apartado 20, en el artículo 20, apartado C de la Constitución, establece ese derecho que tienen las víctimas de recibir esa atención. Son recibidas en el área de trabajo social. Posteriormente se les da una atención psicológica y se les da ese seguimiento legal a todas esas personas que son víctimas, con independencia de que si los ministeriales terminaron de hacer esa parte de su trabajo, desde el momento en el que una persona acude al Ministerio Público, tiene ese derecho de recibir esa atención integral. Ok, digo, no sé, algún ejemplo de delito que sea más común. Por ejemplo, un delito de violencia familiar. Ok, vamos a hablar de un ejemplo. Papá, mamá tienen problemas, por así llamarlo. Así es. Mamá resulta obviamente golpeada, violentada, lesionada. Va, presenta la denuncia al Ministerio Público, dice, fulanito de tal, que es su pareja sentimental, esposo, como le quiera llamar, me golpeó. Ustedes agarran y, en pocas palabras, véngase para acá, la vamos a atender y allá hacen su chamba. Así es. Dentro en ese contexto de violencia familiar, el área de trabajo social revisa todas esas condiciones que tiene la víctima y verifica esas necesidades que muchas veces la víctima no te lo va a decir en este delito en particular. Si requiere un albergue, si requiere un refugio para su protección, si requiere recoger sus cosas para cambiarse a otro domicilio. Entonces son situaciones que la trabajadora social va a valorar en el momento de la entrevista y en ese momento le va a sugerir a la persona que por su seguridad requiere ingresarse en algún albergue, requiere ingresarse en algún refugio. Entonces ahí es donde también empezamos a trabajar esa parte de la protección. El área en ese momento, si la trabajadora social detecta que esa víctima requiere también un mecanismo de protección, como una medida de protección o para que esa persona no se le acerque, una orden de protección, también la asesora jurídica dentro del área de atención a víctimas va a informarle al Ministerio Público que se gire esa medida de protección que requiere la víctima.
¿Por qué? Porque sabemos que este delito pues es un delito que no va a estar detenido en el momento la persona, ¿verdad? Es un delito que no amerita en ese momento esa pena de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público sí puede girar esas medidas de protección para que le notifiquen a esa persona que está ahorita en calidad de imputado o en calidad de denunciado y no se le acerque a la víctima. No la moleste por medios electrónicos, no la busque en su trabajo y tampoco a las personas que conviven con ella. No es como en otras épocas de que iba y presentaba la denuncia a la 8, por ejemplo, en aquella época, y le decían, pues vaya por sus cosas y busque otro lado. Ustedes ya los acompañan. Así es, damos ese acompañamiento y eso es lo que siempre se ha estado luchando por esos derechos de la víctima, ¿verdad? Que realmente las personas se sientan protegidas, que confíen en las instituciones y que sí hay personas que estamos dedicadas para poder apoyarlas y ayudarlas. Yo insisto, usted dice siempre, pero antes recuerdo que era muy diferente todos estos trámites o procedimientos. En alguna ocasión creo que escuché a alguien que hasta los policías, digo, no sé, no voy a decir de cuál dependencia, decía, es que así la quieren a la mejor. Y pues va la señora toda golpeada. Sí, desafortunadamente esa situación en este delito en particular de violencia familiar, existe pues esos mitos, ¿verdad? De que pues es que es la cruz que te tocó cargar. Imagínese. Entonces también es una cultura que traemos así muy arraigada de que pues te vas a quedar con él y ni modo, lo vas a aguantar, pero no, ¿verdad? O sea, existen mecanismos para decir desde el momento en el que te grita, desde el momento en el que te amenaza, es una persona violenta, tú puedes hacer algo, tú puedes detenerla para que esa persona no siga. El siguiente paso va a ser golpearte, el siguiente paso posiblemente sea matarte. Entonces, ese delito en particular tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es una espiral que muchas veces puede estar la persona muy tranquila, no va a pasar nada, después te va a gritar, te va a golpear y después otra vez va a estar muy tranquilo, te va a pedir perdón. Entonces, es un ciclo de violencia que está inmersa la víctima, no se va a dar cuenta. Muchas veces puede tardar hasta 10 años para que ella se pueda dar cuenta de que necesita dar el siguiente paso, tal vez una denuncia, ¿verdad? Sí nos han llegado personas que tienen más de 10 años, más de 15 años viviendo violencia familiar y llega un momento en el que dicen basta, pero pasaron 10 años de violencia, 10 años en donde vivieron y sufrieron situaciones emocionalmente terribles junto con sus hijos. Los hijos, sobre todo. Exacto, sobre todo con los hijos. Entonces llega un momento incluso en que la familia, las personas que están alrededor de ellos comentan, dicen, pues es que ¿para qué te ayudo si al ratito vas a regresar con él? O sea, no va a pasar nada. Y sí, anteriormente veíamos esos derechos que tenían las víctimas, 2 renglones nada más. Cuando el imputado tenía una serie de derechos de tener un abogado, puedes pagar una fianza, tienes derecho a esto, tienes derecho al otro. ¿Y la víctima? ¿Qué pasaba con la víctima? ¿Quién la ayudaba? ¿Quién se acordaba de ella? ¿Quién la iba a apoyar? ¿Quién iba a estar con ella en el juzgado al momento de una ratificación de su denuncia? Nadie la acompañaba. Entonces, esa parte nosotros estamos absorbiéndola, esa parte es un derecho que tienen las víctimas de ser acompañadas. Cuando ellos o cuando ellas se presentan en el juzgado para ratificar, nosotros estamos con ellas. Para acompañarlas en ese proceso. Está la psicóloga cuando son niñas, cuando son niños, cuando son adolescentes y tienen que ratificar alguna declaración, sobre todo en los delitos sexuales. Es lo que le iba a comentar, licenciada, perdón que la interrumpa un poquito. Otro ejemplo, y digo, yo me baso en ejemplos sin mencionar a nadie porque es lo que me ha tocado ver o enterarme o escuchar. Esta mamá con 1, 2, 3 niños o niñas y se consigue un bulto, un bueno para nada, que dice que es su pareja, lo mete a su hogar, ella trabaja, él dice que cuida a los niños o a las niñas y resulta que hay un tipo de abuso ahí. Pero ella, que por miedo, porque quién la va a cuidar, no lo denuncia, pero los niños piden a gritos ayuda. Claro. Ahí, ¿qué se podría hacer también? Ahí también existen muchas denuncias por parte de las escuelas. La mayoría de en esas situaciones llegan las denuncias por parte de la escuela o por parte de los familiares que se están dando cuenta de esa situación. Los niños son muy expresivos. Ellos en el momento en el que algo está pasando fuera de su contexto normal, lo van a empezar a manifestar, ya sea porque empiezan a tener bajo rendimiento en la escuela, porque se empiezan a aislar,
Entonces, alguien siempre se va a dar cuenta de esa situación, ya sea mamá, abuelita, abuelito, tío, o incluso en las escuelas, te digo, ellos son los que, por lo general, son los que más reportan ese tipo de denuncias. En ese momento, el Ministerio Público inicia la denuncia, cita a las personas y verifica a ver cuál de todos estos niños ha sido violentado de alguna manera sexual, ¿verdad? Si es así, se inician las denuncias y igual a la señora también se le hace ese del conocimiento y muchas veces también puede estar incurriendo ella en un encubrimiento, ¿verdad? O en una omisión. Entonces hay que valorar también esa parte porque... Aunque diga aquello de que es que me daba miedo, sí, pero de alguna, ¿quién me va a mantener? Claro, de alguna manera ella también pudiéramos ver que estaba sufriendo una situación, ¿verdad? Entonces también se tiene que valorar eso, no es tratar de denunciarla o quitarle a la mamá a estos niños, ¿verdad? Que también la necesitan, sino podemos ayudar con ella, podemos trabajar con ella, canalizarla a lo mejor qué es lo que necesitas, a las instituciones, a desarrollo social, a lo mejor necesitas un apoyo extra para que tú puedas continuar con tus hijos y no necesitas a una persona que nuevamente pueda volver a violentar a tus hijos, ¿verdad? Entonces, sí, trabajamos mucho con esa parte. Okay. Y también es lo mismo, acompañamiento, albergue, hay Así diferencia entre albergue y refugio, ¿no? Uno es como escondido, bueno, que nadie sabe, exacto, para que no continúen violentándolo. El refugio, exacto. Aquí en Tijuana contamos con el apoyo del refugio para para mujeres víctimas de violencia familiar, que es de DIF municipal. Ellos nos apoyan y es un refugio que no se da a conocer a la comunidad ni domicilio para... pues por proteger. Lo mismo, ¿verdad? Para proteger a las víctimas. Y los albergues son de la sociedad civil, que de alguna manera también apoyan para que las víctimas puedan entrar, salir y de alguna manera también mantenerse resguardadas. Pero sí es importante que los niños, las niñas y los adolescentes, desde el momento en el que acuden al Ministerio Público y empieza una declaración, están acompañados por área de atención a víctimas por una psicóloga. De ustedes. Así es. Así es, estar escuchando lo que está pasando en esa declaración y que también la persona que está tomando su declaración no vaya a violentar ese derecho, ¿verdad? De decir, a ver, ¿pero qué pasó? A ver, platícame. ¿Y qué? Pero de seguro tú hiciste algo y fue tu culpa. O sea, no. Hay que cuidar muy bien esa parte. Hemos trabajado mucho con eso. Anteriormente sí sabíamos y sí escuchábamos, ¿verdad? Que el mismo sistema nos orillaba a decir, dime la verdad. No estás mintiendo, ¿verdad? Algo está pasando. Entonces, tenemos que cuidar también eso, ¿verdad? Hemos trabajado mucho con compañeros y compañeras de la Procuraduría para evitar ese tipo de preguntas. Entonces, ahí es nosotros estar cuidando y vigilando que todas esas preguntas no sean revictimizantes, sobre todo para niñas y niños, ¿verdad? Y adolescentes, que muchas veces les cuesta mucho el presentarse y el narrarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y darles esa seguridad. Tenemos también que cuidar todo ese mecanismo para que el momento de que el Ministerio Público tenga todas esas pruebas, el juez de control no dude a lo mejor en girar una orden de aprehensión, a lo mejor en dictar alguna medida de protección para ellos. Entonces hay que ayudarlos también para que todo esto se encuadre y darle todas las facilidades también al juez para que pueda hacer ese trabajo, ¿verdad? Y que la ciudadanía tenga confianza, porque por lo regular la comadre, la vecina, el primo, el borracho tío, dice, ¿para qué vas si no te van a hacer caso? Claro, así es otro de los mitos, ¿verdad? ¿Para o qué aquella vas? Historia de que a un primo le pasó lo mismo y no le hicieron caso y los mismos trabajadores de X dependencia me lo maltrataron. O sea, ¿para qué? Así es, sí, todo eso son algunos mitos que hemos estado escuchando, ¿verdad? Yo los invito a que se acerquen con nosotros. Si tienen alguna situación que haya estado pasando, que se acerquen con nosotros. Nosotros tenemos personal especializado, personal sensibilizado, que va a acudir personalmente junto con estas víctimas para poder orientarlos, darles un seguimiento. Y hemos tenido muchas situaciones tan favorables con los niños, con las niñas, que después de haber acudido, ellos se sienten libres, se sienten liberados de haber ratificado y es de veras algo gratificante, ¿verdad? Verlos que ya pueden continuar con su vida. Otro ejemplo, ahorita me acordé porque vi a alguien conectado. Papá, mamá ya no están juntos. Tienen hijos obviamente en común, pero mamá o papá, cualquiera de los dos casos, se queda con el niño, porque luego así se pelean, vuelven a rehacer su vida, pero la nueva parte que entra ahí está de alguna manera abusando del menor y la parte que queda afuera, papá o mamá, insisto, se da cuenta, porque el niño cuando lo ve
porque cuando a veces le toca la convivencia. Cuando le toca o cuando malamente llaman, se lo prestan, que estoy en contra de esa palabra, pero bueno, se lo prestan, le dice o le nota algo, también podría ahí. Claro, claro. En el momento en el que el papá o mamá se da cuenta de una situación que está ocurriendo en la casa y que esa persona que está agrediendo o que está lastimando a su hijo es una tercera persona, la pareja o otra persona que está dentro de ese círculo familiar, en ese momento el papá, la mamá, tiene que acudir al Ministerio Público para presentar esa denuncia y decirlo. Eso va a dar pie también para que inicie un proceso dentro de un juzgado familiar, ¿verdad? Que de alguna manera a lo mejor pudiera tener ya una custodia provisional y posteriormente una definitiva. Pero aquí sí es muy importante que papá, mamá, desde el momento en el que se dan cuenta, desde el momento en el que el niño o la niña te hace una manifestación, no debemos de dudar ante eso. No debemos de dudar ante nada y nosotros convertirnos en investigadores. No, para eso están las autoridades, para eso está el Ministerio Público para investigar. Ni tomar la justicia por nuestras manos. Claro, claro. Aquí lo importante es creer en lo que nos están diciendo los niños. Si es verdad, si no es verdad, el Ministerio Público lo va a determinar al final. Ya ellos nos van a decir con pruebas, con elementos, ¿sabes qué pasó esto, no pasó esto? O el niño a lo mejor tiene una situación emocional y por eso está diciendo esto. Pero nosotros tenemos que creer en lo que nos están diciendo nuestros hijos, ¿verdad? Acudir inmediatamente. Ok, voy al MP y el MP lo agarro porque está en su hora de comida o de mal humor o está comprando por catálogo, digo, haciendo un ejemplo. ¿Por qué voy? Porque dice, por ejemplo, aquí Everardo dice, no es mito, por el tema que hablamos. Una persona en la entrada te pregunta ¿a qué vas? Me refiero, supongo que se refiere, perdón, al Ministerio Público. Dice, de entrada te pregunta ¿a qué vas? Y sin presentarse, sin decirte su cargo, te dice que tu caso no procede o solo vas a perder el tiempo. Por eso le digo, a lo mejor esa persona está en sus 15 minutos de negatividad o está comprando algo por catálogo o a lo mejor ya la corrieron y es último día, no sé. Ahí a dónde podemos acudir porque esta persona no me está dando la atención. Claro, ahí dentro de la Procuraduría existe una unidad administrativa también que se llama visitaduría. Ellos son los que nos regulan a nosotros para el buen funcionamiento, para que ese tipo de situaciones se erradiquen completamente de la institución. Que esas personas con malas prácticas que a lo mejor tal vez siguen que todavía podría quedar alguna, puedan ser llamadas de atención para ellas, ¿verdad? Si ellas no están en ese lugar para poder atender al público, que no están conscientes o que no están de alguna manera, que no tienen la capacidad para poder atenderlos, pues a lo mejor buscarles otro área, ¿verdad? O a lo mejor no es su lugar estar en atención al público. Sin embargo, todo el personal, desde el momento en el que llega al área a presentar una denuncia, el Ministerio Público no puede hacer no puedes determinar, esto no va a proceder, sí va a proceder, no, ¿verdad? A menos que no sea un delito. Si no es un delito, entonces se le va a explicar a las personas, esto no se puede denunciar, esto lo tienes que ver por la vía civil, o tienes que ir a otro tribunal, o tienes que ir a otro lugar, pero se le tiene que dar esa asesoría a la persona, ¿verdad? Sin embargo, si llegan a ocurrir este tipo de situaciones, existe esa área de la Procuraduría, que es la Visitaduría General, que es la que nos regula a todo el personal de la Procuraduría, donde se pueden presentar quejas, denuncias en contra de servidores y servidoras públicas de la Procuraduría. Que es lo que hemos visto en algunas películas, algo así como asuntos internos. Exacto. Anteriormente se llamaba asuntos internos. ¿Ah, la misma? Es la misma. Que en otra época le llamaban asuntos infiernos, pero bueno, esa es otra historia. Más o menos es la misma, sí, nada más ahorita el nombre es Visitaduría General. Ok, así que ahí tienen una opción. Otra pregunta también, por eso me fui a este tema de papá, mamá en diferente casa. Dicen, ¿y si la denuncia es calumniosa? O sea, me acusa porque mamá se quedó con mi hijo o mi hija y su nueva pareja, bulto o bueno para nada que tiene a un lado, le lava el coco, por así decirlo, para que mamá me denuncie a mí por algo que supuestamente hizo. Es como te vuelvo a repetir, si tenemos una denuncia de un delito sexual en donde los niños nos están informando sobre un posible delito sexual, se tiene que investigar. Al final se va a resolver si hay o no hay delito, ¿verdad? Pero sí, de entrada tiene que iniciarse. Si resulta que
no era verdad lo que se comentaba, pues se le va a explicar al papá o a la mamá, mira, se tomó eso, se hizo un peritaje psicológico, se hizo una revisión médica al niño, ahí tenemos una entrevista, al final el niño nos dijo que él dijo que no era verdad, que se sentía presionado porque la nueva pareja le está diciendo que diga eso, o la mamá o el papá. Entonces, se revisa toda esa situación, ¿verdad? Pero ya dentro de una investigación. Que igual, si yo pienso mal o veo señales de que algo no está bien, puedo acudir otra vez a visitaduría Claro. para decir, aquí no me están tratando como Así es. como dicen los políticos, no hay suelo parejo. Así es. Algo así. Así es, definitivamente, ¿verdad? Pero Siempre lo hay importante, opciones, pues. exacto, siempre hay opciones, ¿verdad? Pero aquí lo importante es fomentar esa cultura de la denuncia, porque sí sabemos que a lo mejor hay personas que te pueden estar calumniando y te van a decir, pues voy a decir que tú me golpeas, o voy a decir esto para que te quiten la custodia, o para que O para que me des más dinero. o para que me des más dinero, ¿verdad? Sin embargo, por eso está una investigación, y también las personas que están denunciadas tienen ese derecho de poder aportar pruebas, de poder declarar, de poder presentar testigos. Tienen ese derecho de poder hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su nombre también pueda quedar limpio, Libre. ¿verdad? De esa situación. Y no es como antes de que llegaban, con el debido respeto, los perjudiciales me detenían y luego investigaban. Claro, así es. Ya no es como antes. Así es, no. Ahorita se da Hay el principio investigación de la y inocencia, así es. Ya cambió todo eso. Ay, qué cosas. Licenciada, ¿dónde los encuentran ustedes? Por ejemplo, yo voy aquí a la zona del Río, al que yo conocía siempre como la judicial, que ahí está la subprocuraduría de zona. ¿Dónde están ustedes? ¿Ahí mismo en ese No, edificio? ahorita el edificio está en construcción, ahí en la zona Río. Nosotros estamos ubicados a un costado de la central camionera, en la avenida Murúa Martínez, sin número, en la colonia Chapultepec Alamar. Justo a un costado de la central camionera hay un complejo donde hay varias unidades de investigación. Una de ellas es el área de CEJAP. CEJAP es el área que recibe las denuncias. Donde antes todo el mundo conocía que robo de vehículos. Exactamente. Que iba a comprar un carro y tenía que ir ahí por el sellito. Así es, para revisión del vehículo, ¿verdad? Nosotros estamos también ahí en ese complejo, estamos en el segundo piso de la unidad de investigación de delitos sexuales. Okay. Nuestro teléfono es el 104-7622. Cualquier duda, nosotros estamos ahí para, si alguien tiene alguna duda de si quiere presentar una denuncia, pero tiene algún temor o quisiera que la acompañáramos, con todo gusto nosotros podemos asesorarla y acompañarla para que ella se sienta un poquito más tranquila, ¿verdad? Sobre todo en esos delitos de violencia familiar, que todavía existe mucho temor de las personas, de las mujeres, acercarse al Ministerio Público porque piensan que no va a pasar nada. Anteriormente se conocía esto como, decían, es que yo lo único que quiero es una orden de restricción, ¿verdad? Decían. En otra época decían, yo lo único que quiero es que se lo lleven. Exacto. Sí hay mecanismos de órdenes de protección, ya existen, sí los hay, pero sí es importante primero presentar esa denuncia. Para mayores inquietudes o despejarles dudas de qué sí y qué no, los invito a que se comuniquen al o vayan al Centro de Atención a Víctimas y Testigos, ¿es el nombre correcto? Ajá, sí, la Coordinación de Atención a Víctimas y Testigos. Coordinación de Atención a Víctimas y Testigos, para que ahí vean qué sí, qué no, y a lo mejor hasta les sirve platicar con ustedes para decir, ok. Claro. Pasó esto, si vuelve a pasar, entonces ahora sí ya vengo para... Exacto. Digo, es un ejemplo, ¿no? Exacto. Pero lo ideal es ir. Así es, que vayan, que se informen, cualquier duda, nosotros estamos para servirles. Okay. Muchas gracias. Teléfono otra vez 104-7622. Okay. Platicamos con la licenciada Alejandra Basaldúa, coordinadora de atención a víctimas y testigos zona costa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Acudan, denuncien, vayan ahí a las oficinas que están a un lado de la central camionera, ahí busquen dónde es la atención a víctimas, ahí los van a guiar, segundo piso, y pidan hablar con algún especialista. Sí, en cuanto llega la persona, nosotros vemos que si no viene con una cita, nosotros la orientamos. O sea, en el momento en el que recibimos, sabemos qué es lo que está pasando muchas veces ya con la víctima, ¿verdad? ¿En serio? Sí, pues a veces el semblante de angustia, de desesperación, podemos nosotros ya detectarlo y sabemos que a lo mejor necesita otro tipo de atención. En ese momento, pues el especialista, ya sea la trabajadora social, el psicólogo o la asesora jurídica, va a determinar qué es lo que necesita en ese momento de prioridad. Tal vez en ese momento la persona no necesite una atención psicológica de inmediata, a lo mejor lo que necesita es primero una orientación
o a lo mejor necesita una atención. Que le escuchen. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tener ese oído alerta, ¿verdad? ¿Por qué? No le vamos a dar una atención psicológica a alguien que en ese momento ocupa otro tipo de atención. Claro. Muchas gracias, licenciada. No, gracias a ti. Y cuando guste, aquí platicamos. Claro que sí. Espero que para la siguiente nos inviten café, pero bueno. Gracias. Vayan, acudan y denuncien. Adiós.